El juramento estimatorio es un mecanismo regulado en el artículo 206 del CGP de Colombia. Se utiliza para reconocer indemnizaciones y compensaciones en procesos judiciales. El demandante debe jurar el valor de lo que reclama, detallando conceptos como daño emergente. Este juramento tiene doble naturaleza, es un requisito formal y medio de prueba provisional. Si la otra parte objeta, el demandante tiene 5 días para presentar evidencias adicionales. Hablemos de los medios autónomos de prueba, que tienen fuerza probatoria por sí mismos. A diferencia del juramento estimatorio, estos medios no son requisitos formales de la demanda. Hola, buen día, me presento, mi nombre es Brigitte González y el día de hoy voy a exponer primero sobre qué es juramento estimatorio, cuál es el juramento de medio autónomo de prueba, procedimientos y formalidades. Bueno, partiendo del video, relacionándolo, la definición, primero está estipulada en el artículo 206 del Código General del Proceso, donde nos sale que mediante el cual un demandante o quien pretenda reconocimiento de una indemnización, compensación, frutos o mejoras debe estimar razonadamente bajo juramento el valor de lo reclamado. Este juramento tiene una doble naturaleza, es decir, que tiene un requisito formal de la demanda y un medio de prueba provisional del monto pretendido. Su finalidad: primero, desincentivar pretensiones sobreestimadas o temerarias. Segundo, economizar la actividad probatoria, ya que el juramento hace prueba del monto mientras no sea objetado por el contraparte o cuestionado por el juez. Y tercero, garantizar la lealtad procesal y la buena fe, según el artículo 83 de la Constitución Política. Entonces nos hablan sobre la buena fe. Tenemos las características: primero, que se presente en la demanda o la contestación si el demandado reclama la indemnización o mejoras. Segundo, debe ser razonado y discriminado específicamente cada rubro. Tercero, es obligatorio para reclamaciones patrimoniales. Esto no aplica a daños extrapatrimoniales ni cuando el reclamante es incapaz. Y por último, el valor probatorio es provisional, es decir, que si no está objetado, se toma definitivo. Si es objetado, pierde eficacia y se requieren otros medios de pruebas. Ahora vamos a hablar de sanciones, en el cual está estipulado en el inciso 4 del artículo 206, donde nos habla que fue modificado mediante el artículo 13 de la ley 1743 del 2014. Esta ley es por el cual establece alternativas de financiamiento para la rama judicial. Primero, si la cantidad estimada es el 50% de lo probado, se impone una multa del 10% de la diferencia a favor del Consejo Superior de la Judicatura. Y segundo, si las pretensiones son negadas por falta de prueba, los perjuicios y esta falta de imputable a negligencia o temeridad, se impone una sanción del 5% del valor pretendido. Sus limitaciones es que el juez no puede reconocer una suma superior a la indicada del juramento, salvo perjuicios causados tras la demanda o si la contraparte objeta. No aplica a daños extrapatrimoniales ni a incapaces. Hola, mi nombre es Diana Peña y hoy vengo a hablar del juramento diferido. Para empezar, el juramento por sí solo, o bueno, ambos tipos, está previsto como un medio probatorio en el artículo 165 del Código General del Proceso. En este mismo código se regulan los dos tipos de juramento, que es artículo 206, juramento estimatorio, y artículo 207, juramento diferido. Ahora bien, ya quedó claro que es el juramento estimatorio previsto en el artículo 206 y explicado anteriormente por mi compañera Brigitte González. Lo que continúa es el artículo 207, que se llama juramento diferido por la ley, y este expresa: el juramento diferido tendrá el valor que la ley lo asigne. ¿Esto qué significa? Esta disposición se refiere a aquellos supuestos en los que la ley exige a las partes determinadas afirmaciones que sean realizadas bajo juramento. Este juramento tiene valor probatorio que en cada caso se le asigne la ley de cada caso. Y tiene lugar en actos procesales de las partes para que las afirmaciones que ellos hagan adquieran seriedad y eficacia. Por ejemplo, en el artículo 152 del mismo Código General del Proceso señala que para la solicitud
la solicitud del amparo de pobreza, este deberá afirmar bajo juramento que se encuentre en las condiciones previstas por el artículo 151. Otro ejemplo sería el artículo 226, que habla de la procedencia de la prueba. En ese artículo, en el inciso 4, expresa que el perito deberá manifestar bajo juramento que se entiende prestado por la firma del dictamen que su opinión es independiente y corresponde a su real convicción profesional. ¿Esto qué implica? Que lo que busca la Corte es que como requisito básico de toda prueba pericial es la idoneidad del perito. Muchas gracias. Ahora nos vamos a las diferencias. Primero, ¿cuál es su naturaleza? Para el juramento estimatorio es un requisito formal y medio de prueba provisional. Por otra parte, el juramento autónomo es un medio de prueba autónomo. Su objeto para juramento estimatorio es cuantificaciones de pretensiones patrimoniales. Para juramento autónomo es acreditación de hechos controvertidos o exigidos. Para la regulación, primero parte del artículo 206 del Código General del Proceso y el otro es del artículo 207 del Código General del Proceso. Su finalidad: evita prestaciones exageradas, economizar las pruebas, y acá es acreditar los hechos y reforzar la veracidad. Sus sanciones, pues multas del 10%, del 5% por sobreestimación o negligencia. Acá es responsabilidad penal por falso testimonio. En el ámbito de aplicación es mediante indemnización, compensación, frutos o mejoras. Acá es por hechos procesales o materiales. El efecto probatorio, pues provisional, pierde eficacia si es objetado, y acá es definitivo según su valoración judicial. A continuación voy a poner un video el cual nos relaciona un concepto más claro sobre juramento estimatorio y juramento con medio autónomo de prueba y un ejemplo con relación al tema del juramento. El juramento estimatorio es un mecanismo legal donde se busca establecer el valor de una prueba en el proceso judicial. Según el artículo 206 del Código General del Proceso, se utiliza cuando la prueba es esencial para la decisión del juez. Este juramento puede ser solicitado por las partes involucradas, a fin de que el juez tenga en cuenta el valor estimado. El juramento es un compromiso solemnemente realizado y debe ser presentado de manera clara ante el juez. Es importante destacar que la falla en este proceso puede afectar la resolución del caso y los derechos de las partes. Tenemos que Juan reclama $10 millones por daños en su auto, y jura que esa es la suma correcta. La otra parte afirma que solo son $5 millones. Aquí comienza el proceso del juramento estimatorio. Juan deberá ahora presentar pruebas que respalden su reclamación de $10 millones. El juez evaluará las pruebas adicionales antes de tomar una decisión final sobre el caso. Con base en el juramento estimatorio, el juez resolverá si admite la demanda por la cantidad reclamada. En conclusión, el juramento estimatorio es un mecanismo único que combina un requisito formal con prueba provisional. Los medios autónomos de prueba, como testimonios o peritajes, son herramientas para demostrar hechos en el juicio. Los artículos del 275 al 277 regulan lo que es la prueba informe. Como tal, yo les voy a hablar sobre el artículo 275 del Código General del Proceso. ¿Qué nos permite este artículo? Pues el artículo 275 permite que el juez, de oficio o petición de parte, solicite informes a entidades públicas o privadas o a cualquier persona sobre hechos, cifras, actuaciones u otros datos relevantes que obren en sus archivos siempre que no haya reserva legal. ¿Qué rinden estos informes? Pues se rinden bajo la gravedad de juramento, lo que significa que quien los entrega, el funcionario, representante o responsable, asume la responsabilidad legal por su veracidad. ¿Las partes también pueden medir los informes? Pues sí, la respuesta es sí. Las partes o sus apoderados pueden unilateralmente o de común acuerdo solicitar copias de documentos,
informes o actuaciones a entidades públicas o privadas. Siempre que no haya reserva legal, deben expresar que es para servir de prueba en un proceso judicial en curso o para iniciarse. ¿Cuál es la importancia de esta prueba? Pues la importancia de esta prueba es acceder a información clave que puede estar en poder de terceros, como registros bancarios, datos de empresas, historiales médicos o reportes institucionales para respaldar los hechos del proceso. Un ejemplo de esto sería, imaginemos, un proceso civil donde una persona demanda a su empleador por no pagarle todas las horas extras trabajadas. Entonces, el juez, aplicando el artículo 275, puede pedirle al Ministerio de Trabajo un informe oficial sobre las inspecciones realizadas a esta empresa. También la parte demandante podría solicitar directamente a la empresa copias de los registros de turnos y pagos, indicando que servirán como prueba en el proceso. Esos documentos ayudarán a probar si efectivamente hubo un incumplimiento laboral. Entonces, haciendo un resumen, el artículo 275 es una herramienta clave para que tanto el juez como las partes puedan acceder a información confiable de terceros, fortaleciendo así la búsqueda de la verdad en el proceso judicial. Mi nombre es Daniela Caicedo y les voy a compartir el artículo 276 del Código General del Proceso, que está titulado Obligación de quien rinde informes. Dice: el juez solicitará los informes indicando en forma precisa su objeto y el plazo para rendir el informe será sancionado con multa de 5 a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar. Si la persona requerida considera que alguna parte de la información solicitada se encuentra bajo reserva legal, deberá indicarlo expresamente en su informe y justificar tal información. Si el informe hubiere omitido algún punto o el juez considera que debe ampliarse o que no tiene reserva, ordenará rendirlo, complementarlo o aclararlo correspondiente en un plazo que no superará la mitad del inicial. Un ejemplo es un proceso judicial que el juez requiere un informe de un perito contable para determinar el valor de una empresa que es objeto de una disputa comercial. El juez establece un plazo de 30 días para que el perito rinda el informe y le solicita que proporcione información detallada sobre los activos, pasivos y patrimonio de la empresa. ¿Cómo se aplica el artículo 276? Primero, el perito contable tiene la obligación de rendir el informe dentro de un plazo establecido por el juez de 30 días. Segundo, si el perito se demora, se encuentra renuente o proporciona información inexacta sin justificación, será sancionado con una multa de 5 a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Y como tercero, si el perito considera que alguna parte de la información solicitada se encuentra bajo reserva legal, se deberá indicar expresamente en su informe y justificar tal afirmación. Cuarto, si el juez considera que el informe es incompleto o requiere aclaraciones, puede ordenar al perito que complemente o aclare el informe dentro de un plazo que no supera la mitad del inicial, o sea, 15 días.
¿Alguna vez te has preguntado qué pasa cuando un auxiliar de la justicia, como un perito, entrega un informe que no responde completamente a lo que el juez pidió? ¿Las partes del proceso deben aceptarlo tal como está? La respuesta es no, porque esto está claramente regulado en el artículo 277 del Código General del Proceso Colombiano, que otorga una herramienta clave para garantizar el derecho de contradicción y defensa del juicio. ¿Pero qué establece este artículo? Este artículo establece que una vez se rinde un informe por parte de un auxiliar de justicia, el juez debe dar el traslado a las partes por un término de 3 días durante este tiempo. Cada parte tiene el derecho de revisar el informe y pedir. Primero, aclaración, si hay dudas sobre lo que quiso decir el perito. Segundo, complementación, si hay vacíos u omisiones en el análisis. Tercero, ajuste, si el informe se desvió de los puntos que el juez había ordenado. Es decir, el informe no es modificable, no se trata de una verdad absoluta, puede ser cuestionado, corregido o ampliado, si se demuestra que no lo necesita. ¿Qué pasa si nadie dice nada en estos 3 días? Bueno, pues la ley es clara. Si las partes no solicitan nada en este término, el juez puede valorar el informe tal cual como está presentado. Y si el informe no contiene errores o está incompleto, eso puede afectar el resultado del proceso. Por eso existe este artículo que exige atención, acción oportuna por parte de los abogados. Vamos a ver un ejemplo. Imagina que estás en un proceso por daños a una casa causados por una obra vecina. El juez nombra a un perito ingeniero para que inspeccione y valore los daños. El perito entrega su informe, pero solo analiza el estado de las partes, no revisa el techo ni la infraestructura, aunque el auto del juez sí lo había solicitado. En este caso, el abogado de la parte afectada puede y debe solicitar dentro de los 3 días que se complemente el informe porque el perito omitió parte del ordenado, e incluso si el perito usó una metodología inadecuada, podría pedirse un ajuste de contenido. De esta forma, se protege el interés de las partes y se garantiza que el juez tenga toda la información necesaria para tomar una decisión. En conclusión, el artículo 277 no solo es una norma procesal más, es una garantía fundamental dentro del proceso que permite corregir a tiempo errores técnicos o vacíos en los informes. Les habló Carol Cetina.